Hola, hola, bienvenidos al Jireh Podcast. Estamos aquí una vez más con un nuevo episodio. Esperemos que se encuentren todos bien, con salud. Mi nombre es Flor Camila. Amén. Aquí nuevamente les saluda la hermana Francelia López, hermana, bien agradecida con Dios porque nos da otra oportunidad de estar nuevamente aquí para seguir aprendiendo más de Dios y Dios hablando a nuestras vidas y hablando a todos ustedes también. Amén. Es un día, hoy en la mañana ha estado lloviendo. A chaparrones de agua, como diría hermana. Hoy sí nos llovió. La semana pasada tuvimos el sol bien bonito y todo, pero como ya entramos una nueva temporada, ahorita los tocó la lluvia, pero también al mismo vez sale el sol durante Amén. el día. En un día llueve, nublado y después asoleado. Bien bonito. Sí, si no saben en dónde somos de Seattle, Washington, donde cae mucha lluvia, pero está bien bonito, hay mucho verde aquí. Sí, amén. Aquí se dan las 4 estaciones del año, ¿eh? Aquí no se escapa ninguna. Sí. Y en un día podemos verlas todas también. Sí, ha pasado. Sí, ha pasado. El día de hoy tenemos un tema que se llama Somos discípulos de Dios. Amén, amén. Gran temazo que tenemos ahora, hermana. Mucho de que aprender, amén, de dar ese testimonio como discípulos. Dios nos va a hablar el día de hoy. Dios me va a hablar hoy. Sí. Amén. Aquí encontramos en el libro de Mateo 28, 19, 20, dice su palabra, id por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí, hermana Camila, encontramos un mandato, ¿verdad?, que nos da Dios, nuestro Padre, de que tenemos que ir y hacer discípulos. Amén. El tema de ahora es somos discípulos de Dios, hermana. ¿Y qué es un discípulo, hermana? Aquí tengo un breve significado que encontramos en Google. Amén, que dice, un discípulo es un seguidor, un alumno o aprendiz de un maestro que adopta sus enseñanzas a un estilo de vida. Aquí, ¿verdad? Ese es el significado que nos da. Pero para nosotros sabemos quién es nuestro maestro. Amén. Es Jesús. Amén. Él fue el maestro que vino aquí a la tierra a enseñarnos todos y su palabra dice que poner la mirada en Él, ¿verdad? Y en nadie más. Entonces, Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, somos sus alumnos. Sí. Amén. Entonces, y cómo Él nos enseña a ser esos discípulos, todo lo encontramos aquí en la palabra del Señor. Aquí nos da instrucciones de cómo deberíamos de ser esos discípulos de Dios. Amén. A ser sus discípulos de Jesús, como dijo usted. Amén. Jesús vino a la tierra y Él realmente todavía sigue siendo nuestro gran maestro. Cualquier pregunta, cualquier cosa que queremos saber, Jesús los enseñó aquí en la tierra cuando Él caminó igualmente, cuando Él se hizo humano, cuando Él tuvo ese corazón, bueno, Él tiene un gran corazón, ¿verdad? Pero cuando Él tuvo ese sentimiento igualmente como humano y realmente podemos ver cómo Él enseñó a los 12 discípulos ser discípulos. Amén. Y cada uno de ellos son un gran ejemplo para nuestras vidas. Amén, amén. Ahí con el propio testimonio del Señor Jesús. O sea, Él, como dijo usted, ¿verdad? Él dejó... Amén, el cielo dejó toda su gloria ahí arriba por venir por nosotros, por ese amor, a pagar ese precio. Se hizo carne como nosotros, hombre, igual que sentía, era humano, era igual que nosotros como humanos. Y Él nos dio ese ejemplo de cómo caminar aquí en la tierra y enseñó a sus 12 discípulos. Comenzó ahí, ¿verdad? Con 12 discípulos. Sí, comenzó ahí y realmente, bueno, también tengo aquí, ser discípulo significa no solo ir a la iglesia, sino también seguir a Jesús donde tú vayas. Será en casa, trabajo, con tus amigos, con tu familia, donde tú vayas, donde
tú estés, donde tú te encuentres, tienes que seguir siendo ese discípulo de Dios. No solamente un seguidor de Dios que va a la iglesia los domingos o cualquier día que vayan a la iglesia, Ujú. si van a las oraciones, las actividades, no solamente seguir como una rutina, Ujú. sino es un estilo de vida, ser un Amén. discípulo y un seguidor de Dios. Amén, hermana. Un estilo de vida que debemos de tener todos los hijos de Dios, porque Sí, todos los que somos hijos de Dios tendríamos que ser discípulos de Dios, ¿verdad? Porque si vamos a la iglesia como una rutina, entramos y salimos igual, o sea, no. Cuando uno va a la iglesia, ¿verdad? Va a tener ese encuentro con Dios, a buscar eso que solamente el Señor nos puede dar, amén, la paz, esos consejos maravillosos que Dios tiene para sí. nuestras vidas. Y el Señor quiere que esos consejos los pongamos nosotros en práctica, Ujú, no que quede ahí en el aire. Amén, porque dice sí, su palabra, ser hacedores de su sí. palabra, no solamente oidores, Ujú, como lo hacíamos antes, porque yo era sí. una de esas, lo hacía antes. Sí, porque al principio cuando uno va yendo a la iglesia y todo puede oír la palabra, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra por medio de los labios del pastor o el predicador que está Ujú. predicando y a ir a casa y todavía seguir con la misma rutina. Ujú. Pero llega un momento donde el Espíritu Santo comienza a cambiar, Amén, comienza a amén, quitar las malas palabras, comienza a quitar las adicciones, comienza a quitar todo mal hábito que había en la vida de uno y luego de repente dices, no solamente voy a la iglesia por rutina, pero soy un ujú, seguidor, un ujú, discípulo de ujú. Dios. Amén, hermana, y esos cambios lo tienen que ver todas las personas que nos rodean. Sí. Tienen ellos mismos, o sea, porque uno, ¿verdad? Puede decir, oh, yo soy cristiano, pero ¿cómo estamos dando ese ejemplo? ¿Cómo está nuestro Ujú, testimonio? Que sería lo contrario, que por nuestras acciones ellos digan, wow, ellas son diferentes, ¿verdad? Tiene algo diferente, mira, ya no actúa así, ya no sí. dice malas palabras, ya no se anda quejando por todo, ya no anda tan amargado, porque, bueno, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y cuando uno está conectado con el Señor, estamos, ¿verdad? Leyendo su palabra, estamos buscando más de Él, más de su presencia, pues se ve el gozo, se refleja el gozo en una Sí. hermana en la cara. Se No ve, se ve podemos la andar amargados, diferencia, ¿no? sí. Se ve la Amén, diferencia realmente. Y aquí tenemos unos puntos para ustedes, amén, para los que están escuchando, los que están viendo. ah, y queremos compartir estos puntos que hemos escribido y esperando que les ayude y como ejemplo que los da la palabra de Dios de ser esos discípulos de Dios, ¿verdad? amén. Seguir siendo esos discípulos de Dios, porque también vemos en la palabra que Dios llamó a sus discípulos, Él los llamó y les dijo, los envió y les dijo que vayan a predicar el evangelio y sanar a los enfermos y liberar. Entonces Amén. también igualmente como nosotros, como sus discípulos, Discípulos. tenemos que hacer lo mismo. Amén, Pero aquí amén. hay Él, unos él nos da la pasos. autoridad. Hay unos Ujú. pasos para seguir y si Exacto, usted se nos está van a ayudar. preguntando, ¿realmente soy un discípulo de Dios Ujú. o no? A ver si A ver le si hago esto. contestamos la pregunta aquí. Entonces, punto número 1 Amén. dice, comenzar el día con Jesús. Amén. De, no, perdón, a tener unos momentos cada mañana con Jesús. Será orando, una reflexión, leyendo la palabra, escuchando una reflexión Sí, igualmente. amén, amén, ¿verdad? Uno cuando dedica esos tiempos, ¿verdad? Uno dice, Señor, pues le agradecemos porque nos ha dado un nuevo día, porque no todos, ¿verdad? Tienen la oportunidad de levantarse de su cama, de abrir sus Ujú, ojos. Muchas personas, pues, ¿verdad? Lastimosamente mueren o están en un accidente, están pasando ujú. cosas y uno como agradecimiento, ¿verdad? Tiene que tener ese momento en las mañanas de agradecerle a Dios por otro día y de ponerle a Dios ese nuevo día, amén, para que sea Él dirigiendo nuestros pasos, ayudándonos, ¿verdad? Cada día.
Sí, y como discípulos, yo creo que es importante comenzar el día con Ujú. Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esos momentos con Jesús, y especialmente en la mañana, también yo sé que en la mañana a veces uno anda corriendo, se levanta un poco Sí, tarde, sí, haciendo desayuno, lo que sea, sí. ¿verdad? Pero si tenemos esos momentos cuando abrimos nuestros ojos, decir gracias Señor por este día, gracias Espíritu Santo, o sea, te conectas con Amén. Dios. Amén, hermana. Y también va a haber una diferencia, porque cuando uno pone, ¿verdad?, el día en las manos de Dios, o sea, todo va fluyendo y Dios va tomando el Ujú. control, porque le estamos nosotros dando a Él, ¿verdad?, la autoridad. Estamos diciendo de que Él sea guiando nuestro, le digo yo, Señor, guía mis manos, mis pies, Sí. donde vaya, lo que ven mis ojos, lo que escuchan mis oídos, Ujú. lo que sale de mi boca. Sí. Sí, como discípulos tenemos que seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, Amén. siguiendo aprendiendo todos los días, porque hay mucho que leer, Que hay leer. mucho que aprender. Yo todavía sigo aprendiendo y por el resto de mi vida seguiré aprendiendo. Amén. Y es bueno aprender más de la palabra de Dios, es bueno poder aprender nuevas cosas, escuchar revelaciones que vienen del cielo, Amén. realmente es bonito y los ayuda como nuestro caminar en Cristo como sus discípulos. Amén. Uno nunca deja de aprender, hermana, ya Ujú. sea en la vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. pues yo soy estilista y Ujú, todavía pues me gusta tomar cursos de colorimetría, porque ujú, siempre pues los tiempos van avanzando, vienen nuevas técnicas y todo eso. Y también Dios pues tiene sus planes para ujú. nosotros y Él nos va preparando poco a poco y siempre es de ir aprendiendo, de estar siempre Sí, conectados, alimentándonos, ¿verdad? sí. De Él. Ujú. Sí, también tenemos como otro punto, hermana, que sí, a ver si también ustedes lo hacen, amén. Lo hacemos. Dice amar a los demás. Uy. Aquí, con este punto, también tenemos un mandamiento que el Señor nos dejó, que dice que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermano. Ujú. Amén. Ese es un mandamiento, ¿verdad?, que Él nos dio. Pero también hay otra parte donde dice que amar a nuestros enemigos, porque muy fácil es amar, ¿verdad?, a nosotros, a los que nos hacen bien, a lo que Sí. todo está bien. Pero aquellos que, ¿verdad?, están haciéndonos ahí la vida complicada o pasa algo que tan difícil se nos hace amar. Y Sí. como discípulos de Dios, nuestro amor, así como el Padre lo da para todos, que Sí. Él no niega el amor a nadie, que Él lo Ujú. acepta tal y como está, así también nosotros tenemos que reflejar como discípulos de Dios ese amor para los demás, no importando que nos que hayan hablado mal de nosotros, que hayan calumniado, no importa, amén, que nada, no deben importar nada. Tenemos que Ujú. amar a nuestros enemigos. Ese es un mandato de nuestro Señor, hermana. Y Jesús lo demostró en la tierra. Lo Amén. demostró cuando estaba en la cruz. Lo dijo, Amén. Dios, perdónalos porque Porque no no saben saben lo lo que que hacen. hacen. Y estando en la cruz, Y cuando lo lastimaron sí, con y las todos coronas, diciéndole ahí, ¿verdad? Crucifíquenlo, sí, crucifíquenlo, imagínate. casi, bueno, mucha gente en contra de Jesús Sí, diciendo esas palabras sí. y él aún estando con ese dolor, con todo lo que le hicieron Amén. y lastimado, no solamente lastimado de su cuerpo, pero también de su corazón, Amén. Porque él porque sentía como sí, nosotros, él hermana. sentía como nosotros y Sí. Judas, como su discípulo, Ujú. lo traicionó Sí. y seguramente le dolió a Jesús, Amén. como humano le dolió a Jesús, Amén. pero aún así, él estando en la cruz dijo, Dios, perdónanos, Amén. porque no saben lo que hacen. Amén, hermana, también, ¿verdad? Y podemos ver que, o sea, Jesús, ¿verdad? Ya sabía también el plan de Sí. Dios, amén. Ujú, Porque por veces todo pasa por algo, hermana, pero ujú. muchas veces nos enfocamos solo en la persona o que nos hizo mal o algo. No, algo Sí. Dios está tratando con nosotros, amén. Tiene un plan para nosotros, así como Él tenía el plan de salvación para nuestra vida. Ujú. Y si no hubiese sido por Judas que lo traicionó, entonces no lo hubieran, ¿verdad?, capturado. Y Sí. si hubiera tardado más el plan, no sé, Sí. pero pues eso fue el plan de Dios y la voluntad de Dios. Y Sí. él aún así, pues, ¿verdad? Pues ya lo perdonó, Sí. lo amó. Sí, y como dice usted, amar
amar a los demás, perdón, es algo que Dios realmente los dice en la palabra y no es fácil, es difícil. Yo creo que nosotras estando aquí también lo Sí, hemos tenido que hacer en un sí, momento en así nuestra es. vida y aún seguramente en el futuro lo vamos a tener Sí, que hacer. Y yo creo que el perdón es algo que uno aprende de todos los días, es algo que Dios los ministra de todos los días. amén. No estoy diciendo que tienes que perdonar al siguiente día, No, perdonar al instante, no, porque igual somos humanos y gente realmente lastima, sí, gente sí sí, realmente hace daño, pero Dios los enseña a perdonar. Si amén. te toma un año, si te toma más o menos, pero la importancia es perdonar Perdonar. a esas personas que los hicieron daño. Sí, amén, hermana, y sanar, ¿verdad? Porque cuando Ujú. está eso ahí que no hemos perdonado, está esa heridita ahí, que nuestra alma no se siente en paz, Sí, amén, y pues, y el único que nos va a ayudar a llegar a ese perdón sí, solamente es nuestro Dios. sí, Él nos va a ayudar, ¿verdad? En todo eso viene la paciencia, como dice usted, o sea, que no va a ser de un día para otro, sí, sino que va a llevar como un proceso, un tiempo, amén. Tenemos sí. que tener paciencia, compasión. Ujú. Incluso dice cuando no sean fáciles, o sea, todos esos momentos Sí, difíciles, ¿verdad? De nuestra vida, pero tenemos que llegar a ese perdón y todo es más fácil si tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque Él es el que nos ayuda, amén, a sí. perdonar, Él es el a los olvidar. ayuda y los enseña a Ujú, perdonar. Aquí amén. tenemos el punto número 3 que dice servir sin esperar nada a cambio. Oh, oh. Ujú, Yo creo ujú. que para mucha gente se les hace difícil Sí, esto porque ayudar a alguien a escuchar, ayudar, apoyar, pequeñas acciones de servicio sin ujú, una forma, sin recibir nada, sino haciéndolo con ese amor, con esa fe, compasión a ujú. los demás, es importante. Sí, amén, hermana, porque en el mundo es como algo normal, ¿verdad? Si yo te hago un favor, o sea, Sí, esa persona pues me debe algo, me debe ese ajá. favor, me lo va a pagar con el tiempo para el mundo, pero para nosotros ya no tiene que ser así. Si hacemos algo, tiene que ser, porque esa es palabra que cuando hacemos algo es como que se lo hacemos al Señor, Sí, para Él. Entonces nosotros, nuestra recompensa viene del cielo, no sí. viene de la persona que nosotros, ¿verdad? Le hicimos el favor. Ujú. Y como discípulos, ¿verdad? Que somos de Jesús, ¿verdad? Nos manda a servir sin esperar nada a cambio. Es Sí, mejor dar que recibir, dice su sí. palabra. Amén. Dad de gracia lo que por gracia has recibido. Sí, ayudar a los demás. Usted lo puede analizar o lo puede aplicar en su vida de la manera que uno puede, porque, bueno, no todos vivimos la misma vida, ¿verdad? Pero a lo Ujú, mejor usted dice ayudar a los demás, ayudar a los homeless, ayudar a la gente necesitada, ayudar a mi familia, ayudar a mis amigos, ayudar a una persona, no sé, a un viejito, viejita, ¿verdad? O sea, ujú, ayudar en diferentes formas, ayudar en la iglesia, servir en la iglesia igual, si limpia los baños, si ujú. estás Sí, atrás, si estás como maestra, si estás en la alabanza, si estás en cualquier en cualquier área. posición, en Ujú. cualquier área, si alegras las sillas, eso es a servir sin esperar nada a cambio. Como dijo Amén. nuestra hermana, es nuestra recompensa está en el cielo. Amén. Y mucha gente puede decir, bueno, te pasas en la iglesia, te pasas haciendo esto, las actividades, no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para las fiestas. No, porque yo prefiero ser discípulo de Dios Amén. que sirve en su iglesia, que sirve a los necesitados Amén. y ser tesoros en el cielo. Amén, amén, hermana. Y, o sea, y Dios, la paga de Dios, o sea, Él está guardando tu familia. Ujú. Él te da paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Como dice su palabra. Amén. Él nos da la fuerza en cuando ya no tenemos. O sea, todo lo que Dios hace por nosotros, o sea, ¿qué más queremos? O sea, no podemos, vea, poner la mirada en el hombre y esperar a recibir recompensa del hombre, ¿qué Sí, más recompensa de la que nosotros, ¿verdad? Del sí. cielo nos da el Señor con su grande amor y misericordia para nosotros. Sí, sí, y Dios Sí.
los quiere que ayudemos también. Él los enseñó eso, ayudar al necesitado, ayudar al que está enfermo, apoyar a alguien, apoyar a ese amigo, a tener esa compasión a los demás y realmente, bueno, nosotros en la iglesia hemos hecho a ir a llevar comida a los homeless. Sí. Y realmente, bueno, hay un hermano ahora que se encarga en eso en la iglesia y es bonito, a mí me ha tocado ir y es bonito mirar cómo servir y mirar a los que están necesitados, ayudarles, tener esa compasión a ellos, porque son gente, mucha de la gente que están homeless son adictos a la droga, adictos, tienen adicciones muy fuertes, pero Dios los llamó a ser esos discípulos, ayudarlos a los necesitados y sin esperar nada a cambio. Imagínate, hermana, a ir a ayudar a un homeless. Y luego decirle, te ayudé, te di comida, ¿ahora qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? O sea, no, uno sabe cuando ayuda a una gente necesitada, no te puede dar nada en cambio, sino es Dios el que Amén. te da esa bendición. Luego vas a mirar cómo Dios te llena de bendiciones, pero Amén. también no hay que hacerlo con la mentalidad de decir, lo voy a ayudar para que Dios me dé más. Oh, No, no. pero hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo Ujú. con ese amor, con esa compasión. Amén, hermana, y se siente bonito, o sea, se siente muy dentro de uno, se siente, Sí. wow, ¿verdad? Porque pues con verdad Dios nos manda a hacer esto, ¿verdad? A ser misericordioso con los demás. Y se siente bien hermoso dentro de uno, se siente como pues, wow, ¿verdad? Estoy haciendo lo que realmente, ¿verdad? Dios espera de nosotros como hijos que somos. Y también aparte, ¿verdad? De darles este alimento, también oramos también por los, Sí, por los homeless sí, o cuando hemos ido también al hospital a orar por los enfermos, sí, ¿verdad? O sea, eso es lo que Dios nos manda sí. a hacer. Sí, y también servir en la iglesia es bonito. Mucha gente dice, voy a servir en la iglesia para que el pastor me dé una oportunidad más. Voy a servir en la iglesia para que miren, para que me den no sé qué, un beneficio Ujú, especial. O sea, no, si estás sirviendo a la iglesia con esa mentalidad, eso no es tener una mentalidad de un discípulo de ujú, Dios. ujú. Queremos tener una mentalidad como discípulos de Dios. Entonces, como discípulos de Dios, podemos ver cómo la palabra de Dios nos enseña a servir sin esperar nada a cambio. Entonces, servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo el amor, con toda la alegría, yo creo es bonito sin esperar nada a cambio. Amén, amén. O empezar a hacer, ¿verdad? Oh, ahí vienen los pastores, vamos a hacer eso para que nos vean o algo para quedar bien. O sea, no, todo lo que hacemos que sea para agradar a Dios, no a los demás. Amén. Y como cuarto punto, hermana, aquí tenemos aprender constantemente. Amén. Aquí, amén, ¿verdad? Tenemos un claro ejemplo ahorita que estamos con los jueves, Ujú. ¿verdad? Que es estudio bíblico. El pastor nos está dando la serie de los 10 mandamientos. Sí, Amén. Entonces, este es un vivo ejemplo de que jamás tenemos que dejar de seguir aprendiendo. ¿Y cómo amén. vamos a aprender más? O sea, no dejando de congregarnos, hermana. Sí, Porque ahí es donde en la iglesia el pastor es el Señor ha puesto a nuestro pastor para que por ujú, medio de él, ¿verdad? Él nos alimente de esa palabra que viene constantemente a nuestras vidas. Y sí, muchas personas dicen, oh, yo leo la palabra desde la casa, ujú, ¿verdad? Si Dios me va a hablar aquí. Pero en su palabra dice, no hay que dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces aquí, ¿verdad? El Señor nos dice, o sea, tenemos que buscar. Si el Señor nos llevó hasta donde estamos, ¿verdad? sí, Tenemos que estar ahí, congregarnos ahí, y porque el pastor es el que trae ese alimento que nosotros necesitamos, porque sí. Dios le habla al pastor y el pastor nos habla a nosotros Amén. por medio de Amén. su palabra. Sí, y si usted piensa Ujú, que los pastores, por ujú, ser pastor o evangelistas, profetas, predicadores, X, por tener ese título, hay que decir, ujú. no han parado de aprender sobre la palabra de Dios, están mal.
porque ellos, les aseguro que ellos todavía estudian su palabra, pastores que toman cursos, que toman enseñanzas, que andan aprendiendo más y más cada día. Y yo creo que pastores y son un gran ejemplo como ellos siguen Amén. aprendiendo más de la Amén. palabra, porque imagínese usted si un pastor para de aprender la palabra de Dios, para de estudiar, para de aprender más y más cada día, ¿qué le va a enseñar a su pueblo? Ujú. Sus vasos van a estar vacíos y Secos. no van a tener ese aceite nuevo, esa Ujú. reflexión nueva, ese atendimiento nuevo, estoy buscando una palabra, perdón, se me fue, pero no van a tener esa revelación Revelación. nueva de Ujú. Dios si ellos no están aprendiendo más y más cada Amén, día. amén, hermana. Y como, en nuestra iglesia hace poco, bueno, no hace poco, hace algunos meses, terminamos, ¿verdad? Un curso y Ujú, mis pastores estaban ahí a la par de nosotros, ¿verdad? O sea, porque el pastor siempre dice, Dios siempre trae algo nuevo. ujú. Aunque podamos leer el mismo versículo, Sí, ¿verdad? Dios siempre trae algo fresco, algo sí. nuevo. Esa Ujú, revelación, como decía nuestra hermana Camila, ujú. algo nuevo del cielo, ¿verdad? Sí, porque podemos leer un verso todos los días, el mismo verso lo podemos ir leyendo, pero a veces cuando estamos pasando, esto es lo que Sí. pasa, hermana, a veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles Ujú. o situaciones diferentes que no hemos pasado, si vamos para atrás y leemos ese mismo verso, lo, lo recibimos y lo entendemos en una manera diferente. Diferente. Ujú, así es, esa es la hermosa palabra de Dios, porque su palabra que dice que es viva y Sí. eficaz y en cada, como dice, en cada situación diferente y Ujú. puede ser la misma palabra, pero la revelación que Dios nos da, ese consuelo que Dios nos da de parte de la palabra, viene siendo diferente. Eso es lo hermoso que tiene la palabra del Señor. Sí, y bueno, no necesitas ser pastor o Ujú, tener un llamado diferente, simplemente siendo su discípulo de Dios, que lee su palabra, amén. que abre su Biblia para aprender constantemente. Dios también te puede revelar, Dios también te puede hablar, Dios también te puede Así es. dar una revelación nueva por el medio del estudio, por medio de su palabra, cuando estás en alabanza, en Ujú. oración, Dios te puede hablar igualmente. Sí, amén, hermana. Como decía al principio, ¿verdad? No dejarnos de congregar por tal Sí. pastor, pues, ¿verdad? Y nos da la clase, pero también aparte, cuando también uno va al hogar los días que no tenemos iglesia, ¿verdad? Que no tenemos Ujú. servicio, ¿verdad? Ajá, ahí es cuando nosotros tenemos que agarrar la Biblia, ¿verdad? Tomar ese tiempo para reflexionar sobre la palabra, porque muchas veces también leemos, pero con leer no, uno quiere que con leer, o sea, ya leí la palabra. No, hay que Sí. reflexionar, hay que meditar, a ver Ujú, qué es el Señor me quiere decir con esto. ujú. Amén, ¿verdad? Porque esas enseñanzas nos dice que nos fortalece el alma, nos Sí. fortalece el espíritu, nos da fuerza y nos mantiene conectado a la fuente del Señor. Sí. Amén. Amén, amén. Y Ya. realmente aprendiendo más de su palabra es realmente bonito, igual como usted como padre, Ujú. yo creo que es necesario igualmente seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque así ustedes le pueden enseñar a sus hijos, porque Así es. realmente los padres tienen un gran compromiso con sus Amén. hijos, enseñarles la palabra, enseñarles la verdad. Y bueno, lo que yo le estaba Amén. diciendo hace poco a, a los maestros que tuvimos una reunión, Me cómo estaba podemos, acordando ahorita. sí, cómo podemos, Ajá. cómo podemos mirar que otra, perdón, religiones, Ujú. y cómo ellos les enseñan a los niños desde pequeños. Podemos mirar a los muslims, cómo ellos
les enseñan a sus hijos a adorar al Dios de ellos, que es Alá, y como los niños, si tú hablas con esos niños, no sé si les ha tocado hablar con ellos están firmes en lo Sí. que ellos creen, Ujú. en el Dios que ellos creen. No los hacen dudar. Sí, no los hacen mover de ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos, como padres cristianos? Bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero como los padres cristianos que hay, ah, ¿qué le están enseñando a sus hijos? ¿Realmente le están enseñando la palabra de Dios o solo los dejan ir en las escuelitas de los días de servicios y piensan que eso es suficiente? Porque Ujú. realmente no es No. suficiente. Tienen que enseñarles a sus hijos. Entonces, como padres, Amén, hermana. igualmente tienen que Tenemos aprender, esa responsabilidad. sí, Sí, porque también, ajá, muchos, ¿verdad? Pensamos, o sea, pues van a la escuelita ahí que les enseñen ahí, pero con ese momento que tenemos, o sea, no es suficiente, sí, ¿verdad? Pasan más tiempo en casa y ellos como, nosotros como padres, tenemos la obligación, ujú, ¿verdad? De centrarlos en la palabra, de ayudarles a ellos, a ministrarlos conforme a la palabra, amén, ser guiados por medio de la palabra, como decía la pastora, tomar ese tiempo en familia, con los hijos, tomar ujú, ese tiempo y ponerse a estudiar la palabra o a sí, orar, ¿verdad? Juntos ujú, como familia. Es responsabilidad de sí. nosotros los padres también. Sí, y si usted dice, bueno, no tengo tiempo, porque yo entiendo, Sí. ¿verdad? Hay muchas actividades, hay trabajo, hay Ujú, muchas cosas que hacer ujú. y a veces no encuentras el tiempo de momento de sentarte a hablar con tus hijos, pero también lo pueden hacer en el carro cuando, bueno, andan en el carro como familia, a lo mejor pagar los celulares, Ujú. pagar la música y tener esa Aprovechar plática. esos momentos. Sí, Ujú, aprovechar esos momentos ujú, y tener esa plática con sus hijos y enseñarles y decir, ¿qué piensas de esto? ¿O qué dice la palabra de eso? A ver, hay que buscar este versículo, a ver qué dice, qué nos ujú. enseña Dios el día de hoy. Y bueno, eso Sí, es amén. seguir aprendiendo de su Amén, amén, palabra. amén. Y el Señor nos dice, ¿verdad? Que instruyamos al niño en su camino para que cuando Sí, crezca no se mueva, ¿verdad? Sino que permanezca, que esa semilla que quedó sembrada va a estar ahí. Amén. amén. Sí, Vamos con el punto número 5 que dice practicar el perdón. Hablamos un poco sobre eso hace un sí. ratito, sobre el perdón, pero vamos a seguir con este punto que dice practicar el perdón. Perdonar libera el corazón. No es fácil, pero es la clave en el camino espiritual. Como dice Amén. aquí, es clave como el camino espiritual. ¿Cómo ves, hermana? Amén, hermana. Pues ya vemos que para nosotros es algo espiritual, pero muchas veces como pues no lo vemos, el mundo espiritual, ¿verdad? No sabemos y nos enfocamos más en las personas y todo eso. Ujú, Pero para nosotros, ¿verdad? Que somos discípulos de Dios y somos entendidos, amén, de que todo esto es espiritual. Dios es espíritu, ujú. amén. Y nuestro espíritu es que se conecta con el Espíritu de Dios y su Espíritu Santo es el que está derramado en nosotros, el Espíritu de Dios, amén. Entonces, esto de el practicar el perdón es también siempre con la ayuda de Dios. Sí, Amén. Porque no se puede perdonar así fácilmente o podemos decir te perdono, pero pues hasta ahí llega esa palabra y dentro de uno está ahí pensando, no, es que me hizo esto, me hizo lo otro y cómo lo voy a perdonar y pues hasta ponemos otra cara para fingir sí, que ya lo hemos perdonado, pero ahí todavía está esa falta de perdón. Y que aquí dice también, o sea, nos libera el corazón. Cuando, no sí, cuando tenemos eso de no perdonar, nuestro corazón está oprimido, está sí. encarcelado, amén, porque eso también es lo que el enemigo quiere, amén, Ujú. tenernos oprimidos, tenernos ahí encadenados a no perdonar, porque es cuando vienen todos esos pues malos pensamientos o que es que de quererse vengar, Sí, o sea, sí, y viene esos pensamientos de cuando lo veo le voy a hacer daño o cuando ujú, crezca le voy a hacer daño o X razón que realmente el corazón está con esa ira, está con ujú, ese rencor, ese rencor, enojo y realmente no es bonito vivir una vida no, así de rencor, con odio, sí, con raíces de falta, amargura, dice su sí. palabra.
Porque es como, decimos, o sea, un discípulo no puede tener falta de perdón. Sí. Amén. Como discípulos tenemos que dar ese buen testimonio como cristianos, Sí. ¿verdad? Porque el Señor, porque ahí estamos, nosotros somos discípulos de Jesús. Nosotros somos como el reflejo, tenemos que reflejar lo que Él fue. Nosotros tenemos que reflejarlo aquí con todos los demás, hermano. Sí, amén. Y realmente, bueno, no es fácil, como estaba diciendo hace un ratito, no es fácil, pero yo sé que hay situaciones fuertes, hay situaciones que pasan donde realmente le han hecho mucho daño a la persona, será mujer o hombre, y vienen situaciones grandes donde aún la ley tiene que tomar control ahí y muchas cosas así, pero Sí. uno realmente puede tener ese perdonar, pero también no significa que vamos a ser mejores amigos con esa persona que Claro, realmente te hizo daño. claro. Pero yo creo que es importante tener ese corazón sano cuando miras a esa persona, saludar o lo que sea, ¿verdad? Pero tener ese corazón sano de saber que mi corazón es libre, que mi alma es libre, que no tengo ese rencor, ese sentimiento en mi corazón, pero realmente perdonar, pero no estoy diciendo ser mejores amigos con esa persona, ¿verdad? Pero perdonar es importante porque aquí los dice la palabra, como sus discípulos, perdonar a esas personas que los han sido daño. Amén, hermana. Y como también, ¿verdad? Nosotros que venimos, ¿verdad? En oración y le pedimos perdón al Señor. El Sí. Señor nos perdona y Sí, nos perdona. ¿Y cómo el Señor nos perdona y nosotros no podemos perdonar? sí, No, sí. no tiene que ver esa falta de perdón como cristianos que somos, como hijos de Dios. Amén. Tenemos que hacer esa diferencia porque muchos dicen, o sea, y es cristiano Ujú. y no le habla a su hermano o no le habla a su papá, no Sí. se hablan y allá en la iglesia, ¿verdad? Que aplaudiendo, adorando y llorando y Ajá. todo y fuera dando el testimonio con su familia, o sea, Ujú. no, no. Sí. Sí, y realmente, bueno, si te han hecho daño desde pequeño, si algo fuerte pasó en tu vida donde dices no puedo perdonar, Dios los ayuda y los enseña a perdonar a Así los es. demás y realmente, como hemos decidido, es algo que no es fácil, pero es algo que libera tu corazón, algo que cambia algo en ti, y cuando perdonas a esa persona que te hizo daño, realmente vas a mirar ese cambio en tu corazón, ese cambio en tu vida Amén. y realmente es algo bonito poder perdonar y muchas veces lo que pasa igualmente es un mal entendido que Ujú, pasa ujú, realmente y ujú. si uno platica con esa persona, si uno deja al Sí, lado su, el orgullo. sí, esa es la palabra que está buscando, si uno lo deja al Ah, lado y platicas con esa persona, a lo mejor fue un sí. mal Ujú, entendido ujú. y realmente puede ver ese perdón a esa persona y bueno, y todo cambia. Sí, amén, hermana, también así, ¿verdad? Como vemos en los matrimonios, ¿verdad? O sea, muchos errores, nadie es perfecto y como hiciste malos entendidos, pero si está esta comunicación, Ujú, ¿verdad? De saberlos comunicar y decir, mira, pasó esto y se puede arreglar. Y ujú, también hay veces que hay faltas, ¿verdad? Pues que sí son graves y todo eso, pero ujú. pues hay que perdonar. Sí. Hay que perdonar y como decimos, es fácil, no es fácil, no, pero con Ujú. la ayuda de Dios sí se puede y todo cambia. Cuando Dios toma el control, todo cambia, todo va fluyendo. El Señor es tan maravilloso que Sí. pues yo me quedo pues con la boca abierta, podríamos decir, ¿verdad? De cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Él ha obrado en mi matrimonio personalmente. No, pues, ¿qué más? Estoy muy agradecida y bendecida de Sí. Dios porque Él es el que nos ha llevado a flote. Hasta el día Amén. de hoy no nos ha dejado. Amén. Amén, amén. Amén. Y así también pasamos al otro punto, ya sería pues el último. Amén. Dice, ser ejemplo con tus acciones, lo que veníamos diciendo. O Ujú, sea, no ser cristiano solo por decir cristianos o por decir discípulos, ¿verdad? Como sabemos, discípulos somos esos estudiantes que seguimos aprendiendo día a día y nuestro maestro se llama Jesús y por medio de su palabra
la palabra de Dios es nuestra guianza, es como una guía a seguir. Aquí podemos Sí. encontrar todo, hermana, todo lo de nuestra vida. Amén. Y dice, pues, más que hablar de fe, vivirla. Porque muchos podemos Ujú. decir, oye, tengo fe en esto y lo otro, pero vivirla, vivir su palabra, vivir, ser esos hacedores de la palabra, caminar Sí. conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nuestro comportamiento puede inspirar a otros, hermanas. Sí. Muchas veces, ¿verdad? O si son malos comportamientos, los alejamos de Dios. Sí. ¿Verdad? No, para ser así como ella, mejor no voy a la iglesia. Sí, hay muchos O casos así. eso se escucha muy seguido, hermana. Y da Sí. lástima, Sí. lastimosamente, digo yo. O sea, en vez de dar un buen testimonio para acercarlos, los alejan. Sí, dar ese ejemplo a los demás. Realmente es importante como ser discípulos de Dios. Dios los llamó para ser sus discípulos y no para seguir la multitud. La multitud. Ujú. Y es muy importante la misión que Dios los dejó Amén. como sus discípulos. Realmente algo que tenemos, algo de todos los días, algo que tenemos que hacer todos los días y es muy, muy importante. Amén, hermana, ¿verdad? Como Él nos manda, ¿verdad? De ir por todo el mundo, o sea, ¿verdad? No quiere decir que tenemos, dice el pastor, quieren evangelizar, pero no, yo quiero ir a Acapulco, allá, que yo quiero ir allá A Hawái. a Hawái, allá voy a ir a predicar. No, Allá sí, pastor, si Dios me manda allá, allá. allá sí voy a ir a predicar. Amén, o sea, no, dice el pastor, aquí, ¿a dónde estamos? En Federal, aquí Sí, es donde el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Porque nos ha traído, bueno, el pastor de México, a mí del Salvador, o sea, aquí nos tiene el Señor, aquí tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén, de ser sí, ese buen testimonio en el trabajo, con la familia. Mira, que ahí en el trabajo pues es un salón y que unas que limpian bien y otras no limpian bien. Y me decía otra, no, es que ya no limpies bien porque las otras no limpian bien. Y o sea, no, vea, porque no hay que decir, le decía yo, no, hay que limpiar bien. Pues es lo que estamos nosotros hablando, de ese testimonio. sí. Porque ella sabe que yo soy cristiana y si me Ajá. pongo con ella, ok, no hay que limpiar aquí. Entonces, o sea, va a decir, entonces esta dice que es cristiana y no es, o sea, Como no. seguir la Ajá, seguir la multitud, multitud. seguir Sí. lo que los demás hacen, los Ajá, chismes, exacto. los de los rumores. A ver, escuchaste la Ujú, que esta persona hizo, escuchaste que esta limpió bien ujú, y esta no limpió bien. ujú. O sea, Dios Dice, no oh, los no, llama a ser es que así. tú no dices nada, tú te quedas callada. No, pero sí, ¿verdad? Hay que hacer ese cambio. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque Él nos mandó a hacer la luz del mundo, hermana, Sí. ¿verdad? A dar luz a las tinieblas. Ujú. Amén. Hacer esa diferencia. Sí, hacer esa Amén. diferencia y podemos ver cómo Jesús hizo esa diferencia, como, bueno, el ministerio de Jesús comenzó a los 30 años, pero, Sí, bueno, pero Jesús aún desde chico podemos ver sí, donde hubo ese momento donde sus papás lo estaban buscando y él sí, cuando estaba en estaba en el el templo. templo. Entonces podemos ver, entonces si eres joven y dices, pero Jesús tenía 30 años, a los 30 años voy a comenzar y yo, no. Dios comenzó desde chiquito, sus Sí. acciones desde chiquito, me puedo imaginar cómo sus papás seguramente también lo enseñaban, Ujú, cómo él daba ese exacto. ejemplo, donde en la escuela daba ese ejemplo con sus amigos, con sus amistades, con su familia, y realmente no siguió la multitud, sino él tuvo esa visión, esa misión, y él la cumplió, y con eso él también tuvo sus 12 discípulos con él. Amén, amén. Él fue el maestro. Sí, Como dice usted, ¿verdad? A los 30 él comenzó su ministerio, ¿verdad? Pero pues sí, desde pequeño, ¿verdad? Fue instruido y pues ya venía, así como Dios tiene los planes para nosotros, ¿verdad? Jesús sí, ya venía con su plan y él no permitió que nada lo separara de ese plan, sí. ¿verdad? Él hasta decía pues que dejaba a la multitud para Ujú. ir a tener todavía Sí, ese encuentro con sí, Dios, a buscar esa relación con el Padre. sí, él Amén. estaba a solas con Jesús, con Dios tuvo esos momentos a Sí. solas, y también podemos ver donde Jesús también lloró, donde Ujú. Jesús tuvo momentos difíciles, cuando Jesús fue
tentado por el enemigo. Así es. Podemos ver muchas cosas en Jesús y por eso decimos que Jesús fue el gran maestro de nosotros y sigue siendo nuestro maestro. Amén. Y sigue siendo nuestro Dios, y realmente Él nos enseñó cómo ser esos discípulos de verdad. Amén, amén. Él también en su palabra nos dice, verá, que el blanco perfecto es Él y nuestra mirada tiene que ser Él, no poner la mirada en nosotros, porque sí fallamos, Sí. nadie es perfecto, sí podemos fallar en algún momento, amén, pero por eso mismo poner la mirada en Jesús y buscar ese encuentro, seguir, ¿verdad? Pues buscarlo en la mañana, amén, ser esos buenos testimonios, estar en oración, en esa búsqueda constantemente, en ese aprendizaje constantemente, ser discípulos de la palabra, seguir aprendiendo y dejarnos, ¿verdad? Que el maestro de maestros nos enseñe. Sí, amén. Y es bonito ser el discípulo de Dios. Yo prefiero ser esa discípula de Dios, seguir Amén. los caminos de Dios, y no importando la edad que tienes, puedes ser ese discípulo de Dios, y Dios los enseña cada día cómo ser sus discípulos. Es una meta, un trabajo de todos los días como cristianos, hacer esos discípulos, pero realmente la recompensa está en el cielo. Amén, amén. De ahí viene nuestra recompensa. Amén. Esperemos que esta palabra les ha sido de gran bendición para sus vidas. Este episodio, cómo ser discípulos de Dios. No se les olvide seguir nuestras páginas, que van a estar aquí por pantalla o por abajo, la pueden encontrar. Amén. No se olvide de darle un like, de suscribirse, de compartir, porque así cuando usted comparte, usted está evangelizando a los demás. Sí. Amén. Si no lo puedes, no puedes salir ahí de y compartir. Ajá. Y comparte esta palabra que es de bendición para nuestras vidas. Amén. Y suscríbase si no se ha suscrito, ¿verdad? Este es nuestro nuevo canal, Jireh Podcast. Suscríbese, comente, dé un like y comparta. Sí, amén. Esperemos que le han encantado este episodio. Si quieren ver más temas o un tema que les gustaría que demos, allí comenten Amén. y vamos a hacer lo mejor que podemos para Amén. llevar estos temas. Y esperemos que le han encantado este episodio y será hasta la próxima. Bendiciones.